hablamos de petequias, revisen cuando hablamos de petequias, cuando hablamos de púrpura, y cuando hablamos de petequias, cuando hablamos de púrpura, hematoma, equimosis. Revisen porque esas son palabras que ustedes van a tener que describir. Cuando es una equimosis, cuando es un hematoma. ¿Ya? Miren, ¿qué estamos viendo acá? ¿Varices? Varices, estamos viendo varices. Revisen también por qué se producen las varices. ¿Cómo se clasifican las varices? Todas las varices son cuatro. A veces solamente como molestias. A veces se ven como arañitas. En este caso se ven como cordones. Y en algunos casos más severos se ven úlceras. Entonces, revisen los tipos o los grados de varices. Y acá vemos un vaso cuya luz encontramos una estructura llamada trombo. Un trombo. Estamos viendo un trombo que se ha formado en este vaso. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo lesiones a nivel vascular, a nivel arterial, venoso y trombo. O sea, estamos viendo lesiones vasculares. Para poder entender las lesiones vasculares tenemos que saber la histología normal. Tenemos que ver cómo es la estructura de un vaso sanguíneo, cómo es la estructura de un vaso linfático. ¿Okay? Entonces, el sistema circulatorio está formado por dos sistemas. El sistema vascular sanguíneo, normalmente a veces solamente nos acordamos de la sangre, pero nosotros también tenemos un sistema vascular linfático. A veces solamente pensamos en la sangre, en las arterias, en la vena, en el corazón, que ya lo vimos la semana pasada, pero también tenemos un sistema vascular linfático. Este sistema vascular linfático está relacionado, no está independiente, porque al final este sistema está unido al sistema vascular sanguíneo. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el sistema cardiovascular, el corazón funciona como una bomba. Ustedes ya han visto en anatomía, ya han dado seguro este examen del sistema circulatorio pulmonar, ¿sí o no? Ya han dado su examen. Y estos circuitos al final tienen una arteria, tanto el sistémico como el pulmonar, tienen arterias, capilares y venas. Ya lo vimos a nivel pulmonar con los capilares, sobre todo los capilares alveolares, ¿se acuerdan? Los capilares alveolares. Pero igual también revisamos, si mal no recuerdo, en alguna diapositiva vimos la circulación pulmonar. Todos los vasos sanguíneos tienen tres capas: la íntima, la media y la adventicia. Túnica íntima, media y adventicia. Todos los vasos sanguíneos tienen túnica íntima, media y adventicia. La túnica íntima, que está formada por tejido conectivo y endotelio, que se parece al endocardio. ¿Se acuerdan? El endocardio es endotelio más tejido conectivo. Y la íntima es tejido conectivo más endotelio. Luego tenemos la túnica media, que está formada por capa muscular lisa y tejido conectivo. ¿Se acuerdan? Es muy parecido al miocardio, sino que en el miocardio era músculo cardíaco con tejido conectivo. Acá es músculo liso con tejido conectivo. Y la adventicia, que es vasos, tejido adiposo, tejido conectivo con vasos y nervios. Lo mismo que el epicardio, pero ¿qué pasa? Pierde su túnica mesotelial, ¿no? El mesotelio. Entonces tenemos la íntima, la media y la adventicia. La túnica íntima está formada por un endotelio y un tejido conectivo. Luego se continúa acá con la túnica media. Está separada la íntima de la media, como podemos ver acá, por una lámina elástica interna. La lámina elástica interna, que es esta de acá, separa la íntima de la media. ¿Sí? Separa la íntima de la media. La túnica íntima, acá, ¿no? La túnica íntima
de la media está separada por la lámina elástica interna. Ahora, la íntima está formada por un endotelio. El endotelio está formado por células endoteliales. ¿El endotelio qué tipo de epitelio es? Simple plano. Es un epitelio simple plano. Las células son aplanadas. Miren esas celulitas, son chiquititas. Entonces, ¿qué pasa? El endotelio, así que parece solamente una capa de epitelio simple plano, las células endoteliales no solamente tienen función de recubrimiento, las células endoteliales tienen un montón de funciones, y por lo tanto, cuando estas se dañan, van a producir un montón de patologías, o están relacionadas con varias patologías. Miren las células endoteliales, ¿qué es lo que hacen? Secretan colágeno tipo 2, 4 y 5. Convierten la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿se acuerdan? Sistema renina-angiotensina, los endotelios de los capilares pulmonares. Mire, si no hay endotelio, se daña ese endotelio, donde va a haber conversión, todo el sistema renina-angiotensina se altera. Convierten la bradicitina, serotonina y trombina en compuestos biológicamente inactivos. Miren, intervienen en procesos metabólicos, igual como lo convierten en angiotensina 1, angiotensina 2, también tiene que ver con el metabolismo de lípidos, de lipólisis de las lipoproteínas para formar triglicéridos y colesterol. Y a su vez esto me sirve para las hormonas. Miren lo importante de las células endoteliales. Producen factores vasoactivos, hace que los vasos se dilaten. Por eso es que cuando ustedes se golpean, ¿se han golpeado alguna vez? ¿Sí o no? ¿No les sale un chinchón? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve? Rojo, quema. ¿Por qué? Porque las células endoteliales lo que están haciendo es liberando factores vasoactivos. Hace que los vasos se dilaten, se hinchan, por eso se ve rojo, porque hay más sangre, por eso quema. Todo eso lo hacen las células endoteliales. Factores de crecimiento, miren, libera factores de crecimiento de endotelial, o sea, hace que el endotelio, las células, produce un factor para que las células endoteliales se multipliquen. Es decir, cuando yo me corto, las células endoteliales comienzan a producir factor de crecimiento endotelial vascular para que se formen nuevos vasos. Si no, ¿cómo se repara? Claro, cuando ustedes se cortan al mes, ya no, 50 se dan que se han cortado. ¿De dónde? ¿Cómo se repara? Porque la misma célula endotelial produce proliferación de vasos. ¿Claro? Y tiene una función antitrombótica. Entonces, si se lesionan las células endoteliales, se anula la función anti y me queda la trombosis. Es decir, cualquier daño en el endotelio va a producir trombos en los vasos. ¿Sí? Entonces, miren las funciones de las células endoteliales. No solamente es un epitelio o una célula de recubrimiento, está en muchos procesos metabólicos, en muchos procesos patológicos. ¿Sí? ¿Entienden cómo es? Entonces, cuando ustedes lean inflamación, célula endotelial. Cuando ustedes lean reparación, van a aparecer las células endoteliales. Cuando ustedes lean COVID que recién, ya parece que hace poco, que eso hace 7 años, 6 años. Igual está metido en daño endotelial. Por eso que la gente se moría, porque había daño en el endotelio. Entonces, no solamente es un epitelio de recubrimiento. ¿Ya? La túnica media está formada por músculo liso y tejido conectivo. Ese tejido conectivo principalmente son fibras elásticas. Si predominan las fibras elásticas, será un vaso elástico. Si predominan las fibras musculares lisas, será un vaso muscular. Sencillo, fácil. ¿Ya? Y entre la túnica media y la adventicia hay una lámina elástica, que es la lámina elástica externa. La lámina elástica externa. Miren, los capilares lógicos, ¿se acuerdan cómo estaba formado un capilar? Un capilar pulmonar, es endotelio y membrana basal, nada más. Un capilar es endotelio y membrana basal. Entonces no hay túnica íntima. No hay túnica íntima. Ni las vénulas postcapilares tienen túnica íntima. La adventicia, como podemos
podemos ver acá, tiene tejido conectivo, vemos vasos y vemos nervios. Entonces, esos vasos reciben el nombre vasa vasoro. ¿Por qué? Porque ¿de qué vive esta fibra muscular? ¿De qué vive? Este fibroblasto de acá, ¿de qué va a vivir? Tiene que alimentarse, o no vive de la nada. Tiene que nutrirse, ¿sí o no? Entonces, ¿de dónde viene? Viene de los vasa vasoros, de los vasos que nutren a los vasos. Vasa vasoro. Y vemos nervios. Acá está, ¿ven? Nervios. Ya hemos visto, ya han visto seguro el año pasado, sistema nervioso, ¿no? Ya han visto sistema nervioso autónomo, vasoconstricción, vasodilatación, ¿sí? Entonces, sabemos, sí, que el simpático, parasimpático produce vasodilatación. ¿Y cómo lo actúa? ¿Y cómo es? ¿Y cómo funciona? ¿Por qué? Porque hay nervios, acá hay fluidos nerviosos. Esto es lo que da transmisión al vaso para que se relaje. Los vasos tienen inervación. El vaso, ¿cómo se clasifican los vasos? Los vasos se clasifican de acuerdo a su diámetro. Por suerte también esto tiene que ver con su histología, por su composición. Es decir, sí, los vasos de gran calibre tienen gran cantidad de fibras elásticas. Son arterias de gran calibre o elásticas. Las de mediano calibre son musculares. Y luego tenemos las arteriolas. Tengo arteria de gran calibre, mediano calibre y arteriola. ¿Sí? Luego ya vienen los capilares y luego viene la contraparte. Vienen los capilares, su contraparte, las vénulas, su contraparte, las venas de mediano calibre, las venas grandes. ¿Sí? ¿Cómo sé cuándo es una arteria y una vena? Ya lo hemos visto, creo que lo vimos en la práctica, bueno, no sé si lo habrán visto ustedes. No hay criterios absolutos, pero más o menos las arterias hemos visto que una arteria generalmente su pared es más gruesa, más uniforme, un poco más redondeada. En cambio las venas, las paredes son más delgadas, más relajadas, ¿no? Se ven más sueltas. ¿Qué arterias de gran calibre? ¿Cuáles son las arterias de gran calibre o arterias elásticas o de conducción? Generalmente son la aorta y sus ramificaciones, sus grandes ramificaciones. Esas son las arterias de gran calibre o elásticas. Estabilizan, lo que hacen es estabilizar el flujo sanguíneo, tienen un color amarillento debido a la gran cantidad de fibras elásticas y ¿qué pasa? Como tiene gran cantidad de fibras elásticas, ¿cómo diferencio yo la lámina elástica interna y externa? Si todos son fibras elásticas, ¿sí o no? Si todos vienen de blanco, ¿cómo lo distingo yo quién no viene de blanco? No viene de blanco. ¿Cuál es la diferencia? Tengo que ver qué cosas son minuciosas, ¿no? Viene de blanco, pero tiene algo marrón, todo viene de blanco. Igualito las fibras elásticas, ¿sí? Todas son fibras elásticas, por eso es que para identificar la lámina elástica interna y externa es bien difícil. Es un poco complicado. Lámina elástica. La vértice tiene un poco de seguridad. Las arterias de mediano calibre o musculares se caracterizan por tener, al contrario, gran cantidad de fibras musculares en la túnica media, pero también tiene fibras elásticas. ¿Ya? Generalmente tienen entre 40 y hasta 3 a 4 capas de músculo liso. Las más grandes pueden llegar hasta 40 capas y las más pequeñas de 3 a 4 capas de músculo liso. Es decir, la arteria muscular pequeña tiene de 3 a 4 capas de músculo liso. Si es menos de eso, ya es una arteriola. Menos de eso es una arteriola. Miren, generalmente la arteria muscular es la que van a encontrar como ejemplo en los atlas, en los libros, en internet, en las páginas de arte, histología, como ejemplo de un vaso sanguíneo, porque es fácil de reconocer. Miren, la íntima, la media, la adventicia, su lámina elástica interna y lámina elástica externa. O sea, es la que ustedes van a encontrar generalmente como modelo de un vaso sanguíneo. Es fácil. Es la que más didácticamente se presenta. En
cambio, en las arterias elásticas no hay esa diferencia muy marcada. Yo sé que hay una íntima, yo sé que hay una media, yo sé que hay una adventicia, pero los límites, como todo es elástico, es un poco difícil. Acá no, aquí está bien claro. Acá está un poco más marcado. Miren, por ejemplo acá, este no me sirve mucho de ejemplo, ¿no? Y acá yo ya sé que acá esta es la íntima, yo sé que más o menos esta es la media y esta es la adventicia. Pero incluso acá, que no tiene coloración especial, se nota más marcada la íntima, la lámina elástica interna, la media, y acá incluso está la lámina elástica externa y la adventicia. Más académica, me permite más ver las capas de los vasos. Entonces, las arteriolas son vasos muy pequeños que tienen íntima, tienen media y tienen adventicia, pero tienen una o dos capas de músculo liso. Las arteriolas tienen entre una o dos capas de músculo liso, pero tienen íntima, media y adventicia. Todavía hasta las arteriolas tenemos las tres capas. Lógico, al ser muy pequeñas, muy pequeñitas, ya no vamos a encontrar lámina elástica interna, externa y externa, solamente íntima, media y adventicia. La media solamente es una o dos capas de músculo, una nomás, una capita de músculo liso. ¿Llega a haber lámina elástica? No puede ser, no hay. No tiene lámina elástica externa y externa, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una arteriola, solamente tiene una capa de músculo liso, nada más. Íntima, media y adventicia. Y su contraparte viene a ser la vénula, una capa de músculo liso. La pared más delgada, la pared más gruesa. Ahora, el corazón, los vasos, el corazón es la bomba, los vasos vienen a ser como la tubería, ¿sí o no? Los conductos. Eso es lo que estamos viendo generalmente, lo que vamos a estar viendo acá en el sistema vascular. Pero no son las únicas estructuras que forman parte del sistema vascular, ¿sí? Generalmente también lo que pensamos es que corazón y vasos, y arterias y venas y capilares, ¿sí? Es lo único, como un sistema. Pero no solamente es lo único que hay. También hay estructuras sensoriales especializadas, como el seno carotidio. El seno carotidio está en la dilatación de las carótidas internas y son varoreceptores. Son los que me van a controlar la presión. Detectan variaciones en la presión sanguínea y le envían al sistema nervioso. ¿Sí? Son varoreceptores. También encontramos los cuerpos carotidios. Los cuerpos carotidios son quimioreceptores. Son quimioreceptores. Estos quimioreceptores tienen que ver con la concentración de oxígeno y CO2. O sea, son estructuras que están en el sistema circulatorio. No formarán tubos, no formarán vasos, nada, pero están ahí controlando y están relacionados con la presión o con la concentración de oxígeno. Hasta ahí hemos llegado hasta las arteriolas, ¿sí? Las arteriolas son los vasos más pequeños, son las arterias más pequeñas, con una íntima, media y adventicia, con una o dos capas de músculo liso en la túnica media. Luego tenemos los capilares. Mancini fue uno de los primeros que los describió, y William Harvey, que también los vio y que tiene que ver con ¿qué describió William Harvey? La circulación, planteó la circulación humana, ¿sí? Fue el primero que más o menos planteó una circulación, cómo funcionaba la circulación. Entonces los capilares son vasos formados por endotelio y una membrana basal. Puede ser por una o tres células endoteliales. Es endotelio y membrana basal, nada más. Miren, su diámetro es de 7 a 9 micras. 7 a 9 micras. ¿Cuánto mide un hematíe? ¿Cuánto creen que mide un hematíe? De 7 a 9 micras. Por eso encaja. Por eso en la barrera alveolo-capilar. ¿Se acuerdan de la barrera alveolo-capilar? ¿Ven? Surfactante, neumocito tipo 1, su membrana basal. La membrana basal del capilar, el endotelio, y ahí nomás está el hematíe. Porque más o menos son de 7 a 9 micras.
mismo que mide un hematín y calza, como si fuera un guantecito. Ahí tenemos los capilares. Los capilares están íntimamente unidos mediante uniones ocluyentes. Zónula se llama zónula ocluyente porque es zónula, una zona. ¿Una zona qué es? Un área. Un área. Quiere decir que esa área está compuesto por puras uniones ocluyentes. ¿Sí? No es un punto, es todo un área, una zónula ocluyente. Si fuera por adenosomas sería una zónula adherente. Ahora, los capilares están formados por endotelio y membrana basal. Entonces, ¿cómo controlan el flujo? ¿Cómo controlan el flujo? ¿Cómo controlan que pase mucha sangre o poca sangre? Resulta que alrededor de los capilares hay unas células llamadas pericitos, ¿ve? Como si fueran un pulpito. Estas células tienen miosina, actina y tropomiosina. Son contráctiles. Son contráctiles. Entonces, ellas son las que le van a ayudar o le dan el carácter contráctil a los capilares. La miosina, la actina y la tropomiosina. ¿Sí? Tienen esta función contráctil. Pero no solamente eso. Cuando ustedes se cortan, cuando ustedes tienen una herida, ¿cómo se repara? ¿Cómo se repara? ¿Cómo después al mes aparece todo normal? ¿De dónde? Gracias a los pericitos. Los pericitos van a transformarse en nuevos vasos sanguíneos y células del tejido conectivo para reparar el daño en el tejido. ¿Sí? Entonces de ahí se repara. Por eso es que cuando ustedes repasen o vean cicatrización, vamos a ver otra vez pericitos, fibroblastos, las mismas células que estamos viendo en tejido, que ustedes han visto en histología, lo vamos a ver ahora en procesos patológicos. Es decir, en histología es como si nosotros presentáramos a los actores de una obra de teatro, ¿sí? Si se habrán dado cuenta, son los actores de una obra de teatro. Ustedes tienen una de Tom Cruise, no sé, tienen varios actores, ¿no? ¿Sí? Esos actores a veces vienen de buenos y a veces vienen de malos. Es lo que hacemos en histología. Estas son las características del doctor. En ciertas patologías va a tener tal función. ¿Sí? O en este caso en la cicatrización, el pericito va a dar origen a los vasos sanguíneos y a nuevos vasos y a células de tejido conectivo. ¿Cómo se clasifican los capilares? Ya lo vimos, ¿no? Capilares continuos, totalmente sellados, como en el pulmón. ¿Ven? Miren la membrana basal y miren el endotelio. Capilares fenestrados, el endotelio tiene agujeros, fenestras, la membrana basal está ok. Y los sinusoides, miren, en los sinusoides, los endotelios y la membrana basal están ampliamente fenestradas. Entonces, igual, cuando ustedes estudien, tienen que buscarle un sentido y por qué son así. Todos los tejidos, todas las células tienen un sentido, no están ahí porque solamente tienen que estar ahí nada más. Es lógico. Miren, un pulmón no puede ser, un capilar pulmonar no puede ser así o no. ¿Podría ser así? No, pues se saldría todo. Entonces, ¿qué vasos necesitan? ¿Qué órganos necesitan tener un íntimo contacto? Médula ósea. Todas las células que se están formando tienen que salir, no van a pasar por acá, ni por acá, ¿sí? ¿Sí? Los ganglios linfáticos tienen que estar en contacto con si la linfa tiene gérmenes o no tiene gérmenes, ¿sí o no? Pues si es continuo totalmente, el vaso linfático, los linfocitos ni enterados de que hay gérmenes. Entonces tienen que estar acá, el vaso, el hígado, todos los órganos endocrinos. ¿Cómo secretan las hormonas? ¿Sí o no? Entonces, tiene sentido. Si ustedes encuentran el sentido y no solamente lo memorizan, es mucho más fácil. No se van a olvidar de eso. Porque yo me lo puedo memorizar. Hasta el vigilante también se lo puede memorizar. Claro, yo le doy memorízate, bien me lo memoriza, pero no sabe por qué. ¿Sí? Esa es la diferencia. Usted tiene que buscar el por qué. Es mucho más fácil
Regresamos con las venas. Las venas igual regresan la sangre al corazón. Bueno, regresan la sangre al corazón, tienen una íntima, media y adventicia. ¿Cuál es la principal? Una de las características, miren, las venas tienen válvulas. Las venas tienen válvulas. ¿Y qué son las válvulas? Son pliegues de la íntima. ¿Se acuerdan en el corazón? El corazón, sus válvulas son pliegues del endocardio. Y el endocardio es igual que la íntima. Y en las venas, las válvulas de las venas son pliegues de la íntima. Parecido. O sea, si ya me funciona en el corazón, lo aplico en las venas. ¿Para qué voy a crear otra sustancia o otra capa? Es lo mismo. Es lo mismo. Acá hay una diferencia entre lo que les decía, ¿ve? De las arteriolas, médulas. De los arterias de mediano, venas de mediano calibre. Y las venas grandes, arterias grandes, venas grandes, ¿no? Su contraparte. Y pasamos al sistema vascular linfático. Entonces, ¿para qué sirve el sistema vascular linfático? El sistema vascular linfático lo que hace es regresar el líquido extracelular. De todas maneras, siempre va a salir líquido extracelular a la sangre. ¿Sí? Va a salir, va a ir líquido extracelular, hay líquido en el intersticio y lo regresa, o hay extravasación de líquido de los vasos del sistema vascular sanguíneo al intersticio, al tejido conectivo, y ese líquido tiene que regresar al sistema vascular a través del sistema linfático. ¿Alguna vez no les ha pasado que se han hinchado los pies? ¿Sí? ¿Sí? Está mucho tiempo de pie, se hincha sus pies. ¿Qué hacen? Se sientan o se acuestan. ¿Y después qué pasa? Desaparecen. O sea, ese edema, que es la extravasación del líquido, ese edema, regresa. ¿Cómo regresa? Gracias a los linfáticos. ¿No han hecho la terapia de masoterapia, que te hacen masajes en los rollos? ¿Sí? ¿Sí? Y los hacen que bajen 1 centímetro, 2 centímetros. ¿Sí? ¿Qué están moviendo? Son agua, la linfa. ¿Sí? Es la linfa. Linfa que está regresando otra vez al sistema vascular linfático y que regresa al sistema vascular. Bueno, otra vez, el linfa va a ser adipocitos. No, ¿de dónde va a ser los adipocitos? Claro, están ahí, no se van a desaparecer. La única manera es que te saquen pues, una liposucción. Pero después el resto es agua. Es agua. Este tejido es agua. Por eso que se disminuye. Los vasos linfáticos tienen válvulas. Es decir, ¿quién tiene válvulas? El corazón, las venas y los vasos linfáticos. La mayoría de los vasos linfáticos suelen ser capilares. Si ustedes se fijan en su histología, en su práctica y revisan, la mayoría de los vasos linfáticos suelen ser capilares. Entonces es un pliegue del endotelio. Como pueden ver ahí, la válvula es un pliegue del endotelio. ¿Todos los órganos tienen o todos los tejidos tienen vasos linfáticos? No. No hay vasos linfáticos en la médula ósea roja ni en el sistema nervioso central, excepto en las meninges. ¿Dónde más? ¿Qué tejido no tiene vasos linfáticos? El cartílago no tiene vasos linfáticos, ni siquiera vasos tiene el cartílago. Mi orejita no tiene, tu cartílago no tiene esa vascular, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de histología? No tiene. ¿De qué se nutren? Por difusión. En el sistema respiratorio hemos visto también una estructura. ¿Qué estructura? El espacio de Reinke. ¿Se acuerdan del espacio de Reinke? Ahí está escondidito, ahí dice ahí, espacio de Reinke en la diapositiva, ni siquiera en el libro. ¿Sí? Entonces después dicen, no, pero doctor, en la clase no estaba. En tu clase ahí está bien claro, el espacio de Reinke no tiene vasos linfáticos. Por eso que, ¿y dónde está el espacio Reinke? ¿En qué parte? ¿En la tráquea, en la laringe? ¿En dónde? En la laringe. ¿Qué parte de la laringe? Ya se olvidaron. Entonces en 3 semanas van a dar el examen y todavía no estudian. ¿En la cuerda vocal verdadera? En la cuerda vocal verdadera. Por eso es que, si no hay vasos linfáticos, el líquido se va a acumular, ¿sí o no? Entonces, ¿qué va a pasar con la cuerda vocal verdadera? Se hincha, edema de Reinke. El paciente no va a poder hablar. No va a poder hablar.
Y bueno, se contrae con el mismo movimiento muscular, empuja la linfa, y ya los vasos más grandes, como el torácico, el conducto torácico, ya esos vasos linfáticos grandes ya tienen una estructura de íntima, media y adventicia, incluso hasta vasorum tienen. Se parecen mucho a una vena, se parecen a una estructura muy similar a una vena, ¿sí? Los vasos mayores. Y eso es todo lo relacionado con los vasos sanguíneos. Entonces, todo vaso sanguíneo tiene una íntima, media y adventicia. ¿Quién tiene válvulas? Las venas y los capilares. Los capilares. Y no todos los órganos tienen vasos linfáticos. ¿Sí? ¿Se entendió?